Hola, voy a realizar un pequeño repaso de todos los temas que hemos ido viendo a lo largo del curso. El primer tema del que me gustaría hablar es sobre la definición de salud. ¿Por qué es importante la definición de salud? ¿Qué implica que sea un concepto dinámico e histórico y que vaya cambiando de acuerdo con época y condiciones ambientales? También me centraría en la importancia que supuso la definición de salud por parte de la OMS en el año 1946-1948, aquel concepto tan conocido por todos, y por qué fue tan importante en aquel momento. Por otro lado, también me gustaría hablar de Laín Entralgo, de la definición de salud de Laín Entralgo. ¿Por qué? Porque es una definición muy completa que aporta tanto criterios objetivos como subjetivos, como socioculturales, y es por ello que pienso que estaría bien el tenerla en cuenta. Algo a tener también presente a la hora de repasar el tema serían los principios básicos que, según la OMS, propone para alcanzar el máximo grado de bienestar. Aquellos que hablaban sobre la salud, sobre el fomento y protección de la salud. También hablaban de cómo intentar mitigar esas desigualdades que habían y de la protección del niño, así como los beneficios que aportaba el conocimiento de la salud en la población, también de la necesidad de una información por parte del público sobre cómo se generaban esos gastos y sobre cómo se realizaba esa gestión sanitaria, y sobre todo sobre la importancia que tenían los gobiernos a la hora de implantar este tipo de leyes que hemos comentado a lo largo del curso de salud en todas las políticas. Y por último, centrarnos también en el resumen del concepto de salud, en el cual vemos que la salud, tanto como la enfermedad, son una serie de características que están asociadas a los individuos, dotando a la definición de salud de una dimensión subjetiva, lo cual nos permite que percibamos una buena salud aun teniendo enfermedades crónicas. También hablaríamos de la dimensión objetiva, esa dimensión objetiva que se obtenía a través de exploraciones diagnósticas y pruebas complementarias. Y por último, recordad que la dimensión social la obteníamos generando un entorno positivo para los individuos y finalmente obteniendo una población sana. Está claro que está bien tener en cuenta un poco cómo ha sido la evolución de la salud pública a lo largo de la historia, pero sobre todo yo me centraría en cuál es la definición de salud pública, diciendo que es aquella que hacía referencia a todas las actividades relacionadas con la salud y la enfermedad, era el estado sanitario y ecológico del ambiente de la vida, también la organización y el funcionamiento de los servicios de salud y planificación, gestión y educación. Pero finalmente concentrándonos en aquella definición que definía la salud pública como aquella actividad que afectaba a toda la comunidad, afectando también al individuo y al medio que le rodeaba, generando procesos de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, y que esto se realizaba a través de los estamentos gubernamentales y, sobre todo, a través de la propia población. También le echaría un vistazo a cuáles son los objetivos de la salud pública, recordando que era la disminución de la mortalidad y morbilidad y la desaparición de las desigualdades sociales, y teniendo en cuenta que esos objetivos iban encaminados a aumentar la esperanza de vida, la calidad de vida de las personas, del individuo y de la sociedad, siempre recordamos esto, y reducir esas desigualdades que se habían generado. Una vez conocemos la definición de salud pública, pues siempre puedo poner algún ejemplo en el cual pues veamos cuál es prioritario en cuanto a salud pública dentro de una determinada acción a tomar. En este tema, que pertenecería a la sesión 1, también me gustaría saber un poco sobre el por qué se relaciona tanto desarrollo con salud. Es decir, recordemos que hablábamos de que el desarrollo era el proceso que experimentaba una sociedad para conseguir las cuotas más altas de bienestar. Esto se conseguía a través de una relación armónica con el entorno natural. Decíamos también que el conseguir esas altas cotas de bienestar lo que me llevaba era a satisfacer las necesidades materiales tanto del individuo como de los grupos, y establecía las bases de actuación con el fin de desplegar su máximo potencial humano. Y recordemos que cuando hablábamos de obtener el máximo potencial humano, estábamos hablando de salud, así que de ese modo relacionábamos desarrollo con salud. Recordad a su vez que este desarrollo económico
pues por una parte generaba salud, y la salud a su vez también generaba este desarrollo económico, pero hablábamos de una paradoja inaceptable, una paradoja que tomaba esa salud que me generaba el desarrollo económico y ese desarrollo como la que generaba salud, pero me decía que la salud a su vez también podía ser un determinante o un factor de empobrecimiento de la población cuando no había un sistema sanitario que apoyara la salud en las personas. Y veíamos que era gente que, debido a los altos costos de la atención sanitaria, pues se veían endeudados para conseguir obtener salud. También hablaría de las funciones de la salud pública. Recordad que eran la vigilancia y valoración del estado de salud de la población. También era la búsqueda de políticas efectivas, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el desarrollo de programas y servicios sanitarios efectivos y, por último, la evaluación de todos los procesos que se habían llevado a cabo. Y a su vez tener en cuenta un poquito lo que quiere decir cada una de estas funciones y cómo desarrollarlas. Recordar también la salud comunitaria, que suponía el grado de salud de una comunidad determinada, definida por la interacción de varias características, como eran las personales, las familiares, sociales, culturales y ambientales, y cómo los servicios de salud y la influencia que tenían los factores tanto sociales como políticos como globales. También importante cuáles son las características de esa salud comunitaria, a la vez que recordad la definición de acción comunitaria, que era aquella llevada a cabo mediante la comunidad a través de su participación. Bien, en cuanto a la sesión 1, yo creo que con esto lo tendríamos más que finalizado. En la segunda sesión, acordémonos que hablábamos tanto de los modelos de salud como de los determinantes de salud, así como la evolución histórica que habían sufrido los distintos modelos de salud. Como resumen de toda la historia que estuvimos viendo, sí que intentaría pues saber cuál fue, en cierto modo, la aportación que hizo cada época a la salud pública. Como comentamos en clase, la importancia que tenía esta parte histórica era simplemente la de poder englobar dentro de un periodo histórico, que en este caso comprendía desde la prehistoria hasta ahora, cómo había ido evolucionando poco a poco la salud. Por eso, pues bueno, sería importante saber cuál fue la aportación de cada periodo histórico a la salud pública. Luego hablaríamos un poco de la concepción holística, saber qué es, cuáles son los vectores o dimensiones que podrían actuar en la relación salud-enfermedad. También miraríamos aquello que dijimos de qué es un factor de riesgo para la salud pública y qué es un factor de riesgo para la epidemiología. Hablaríamos de lo que es un sistema sanitario y entraríamos un poco a valorar lo que suponía el sistema sanitario de seguridad social, lo que suponía el sistema sanitario del Sistema Nacional de Salud. Hablaríamos también del modelo liberal o libre mercado y sería bueno el que conociésemos cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas. Recordad que en la segunda parte de esta sesión hablábamos de los determinantes de salud. ¿Qué son los determinantes de salud? Pues recordad que hablábamos de que eran aquellos factores que influían en la salud, así como en los principales problemas en el ámbito de la salud. Recordad que el concepto de salud venía del estudio de las causas, condiciones y circunstancias, con lo que hablábamos que el estudio o el concepto de salud venía del estudio de los determinantes que generaban esa salud. Es importante que tengamos en cuenta que los determinantes de salud, por ejemplo para Lalonde, eran 4. Hablaba del estilo de vida, de la biología humana, del sistema sanitario y del medio ambiente. Estaría bien que supiésemos esto y además que supiésemos definir un poco cada uno de estos de estos determinantes de salud. Recordar la especial importancia que le daba Lalonde sobre todo a los factores sociales y cómo poco a poco han ido ganando terreno los factores sociales de la salud. Así pues, los definiríamos como las condiciones sociales en las que viven, trabajan las personas o, como decía Tarlov en el 96, las características sociales dentro de las cuales la vida tiene lugar. A partir de ahí hablaríamos de cuáles son esos determinantes sociales de la salud. Estaríamos hablando del estatus socioeconómico, del estrés, de los primeros años de vida y educación, de la exclusión social, el trabajo, el desempleo, el apoyo social, las adicciones, los alimentos y, por último, un transporte saludable. Y bueno, recordemos que esta sesión era una sesión un poquito más corta, pero principalmente quedémonos con esto, un poco lo que cada época ha contribuido a
a la definición y a la creación de esa salud pública y posteriormente hablar de los determinantes de salud, haciendo especial hincapié en cuál es la definición y lo que suponen estos determinantes sociales y cuáles son. Empezaríamos con la parte correspondiente al taller 1, en el cual hablábamos de las distintas conferencias que habían habido a lo largo de la historia. Sí que estaría bien echarle un ojo a los objetivos que se extrajeron en la primera conferencia de Alma Ata en el año 1978, y en este caso hablaríamos de esa definición de salud, de la igualdad que se generó, de la igualdad que se pretendía tener entre los distintos países. Hablaríamos también de la salud como un asunto social y a la vez económico, incluso del derecho a la salud de las personas y de la obligación de conocer sobre la salud de las personas. Hablábamos también de que la salud era una responsabilidad gubernamental, incluso se daba una definición de la atención primaria a la salud, se establecían cuáles eran los componentes principales de la atención a la salud, al igual que se hacía necesaria una buena utilización de los recursos, y también hablaban de la colaboración internacional que debía existir, al igual que finalmente establecían el eslogan de esa conferencia, que era Salud para Todos en el año 2000. En cuanto a la Carta de Ottawa, veíamos que se hablaba de un objetivo principal como era la promoción de la salud, que era el proceso de capacitar a la población para que aumentara el control de su propia salud y que la mejorara. Hablábamos de tener unos prerequisitos para la salud como eran la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, justicia social y equidad. A partir de ahí nos vamos al año 2000, en el que se generan los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Recordemos que estos objetivos eran, por un lado, la erradicación de la pobreza extrema y del hambre, también educación básica para todos, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades y asegurar un medio ambiente sano y seguro. Y por último, lograr una sociedad global para el desarrollo. Recordemos además que estos objetivos estaban marcados por 21 metas y 60 indicadores, y la fecha límite de cumplimiento era el año 2015. También vale la pena recordar que, en contraposición a estos objetivos, posteriormente se generaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que eran 17 objetivos, añadiendo muchos más valores a los que ya se habían realizado hasta el año 2015. Recordad que no todos los objetivos del desarrollo del milenio se han llegado a cumplir. Nos vamos a la sesión 4, en la que hablábamos de prioridades y problemas de salud y las áreas de actuación y carteras de servicio en la salud pública. Y en este tema hablábamos de 10 prioridades con respecto a la salud pública. Hablamos de la contaminación del aire y el cambio climático, de las enfermedades no transmisibles. Hablábamos también de la pandemia global de gripe, de los entornos frágiles y vulnerables, aparte de la resistencia antimicrobiana. También hablábamos del ébola, de otros patógenos de alta amenaza. Hablamos de la débil atención primaria de la salud y de la resistencia de las vacunas, del dengue y del VIH. Pero sobre todo hablábamos de una serie de principios que tenía la salud pública. Hablábamos de que uno de sus principios era la configuración de un sistema estructurado por niveles de atención, a la vez que hablábamos de la integralidad y continuidad de la misma atención. También hablábamos de equidad, de descentralización de las acciones, de ofrecer una calidad aceptable en la atención sanitaria. También hablábamos de eficiencia y de participación social. Por otro lado, recordamos que había un marco legal en el que la OMS definía Salud 21 para la región europea y definió 21 objetivos para la salud en un marco de desarrollo de políticas sanitarias europeas que se distribuían de la siguiente manera: garantizar la equidad, mejorar la salud en las transiciones vitales, prevenir y controlar las enfermedades y accidentes, orientar el sector sanitario hacia resultados de salud y, por último, establecer políticas y mecanismos de gestión de cambio. Recordamos también la importancia que tiene para la salud pública la prevención de la enfermedad, la cual hace referencia a las medidas aplicadas a una enfermedad en particular con el objetivo de interceptar
y evitar las causas que la provocan antes de que afecten al ser humano. Hablábamos de medidas para prevenir la aparición de la enfermedad, para reducir sus factores de riesgo, para frenar su avance y para paliar sus consecuencias una vez establecida. A su vez recordamos que hablábamos de 3 niveles de prevención: la prevención primaria, secundaria y terciaria. Recordad que decíamos que la prevención primaria eran aquellas actuaciones que se realizaban antes de que apareciera la patología, para evitar que ésta se produjese. En cuanto a la prevención secundaria, hablábamos del cribado, es decir, intentar descubrir la patología antes de que se desarrolle en exceso, en las fases más iniciales. Y por último hablábamos de la prevención terciaria, que decíamos que también tenía otra rama que podría incluso llamarse prevención cuaternaria, en la que hablábamos de curación y, por último, de la rehabilitación. Pero, ¿por qué pensáis que pueden fallar estos niveles de prevención? En este tema también hablábamos de la cartera de servicios. Decíamos que era aquella herramienta que permite hacer efectivas las prestaciones sanitarias. Recordemos que era más o menos el ejemplo que puse de que era como una especie de carta cuando llegamos a un restaurante en la que nos dice qué es lo que pueden hacer por nosotros en ese momento. Pasaríamos a hablar del taller 2, en el cual hablábamos de los logros de la salud pública y hablábamos de las vacunaciones, del cuidado dental que se había obtenido, hablábamos de un aumento en cuanto a la salud materno-infantil, también un aumento en el saneamiento y mejora en cuanto a los antibióticos, también se hablaba de la planificación familiar que se había conseguido, de disminuir la enfermedad cardiovascular y el tabaquismo, incluso en una mejora en la manipulación de los alimentos y por último una mejora en las medidas de seguridad en los coches y en las vías. En cuanto a este taller tampoco resaltaría muchas más cosas, ya que todo eso lo habéis trabajado en la actividad. Si recordamos, en la sesión 7 hablábamos de la organización de los servicios de salud pública y poníamos como ejemplo, en este caso, el Servicio Nacional de Salud aquí en España. Aquí hablábamos de que en el Sistema Nacional de Salud español se organizaba en torno a 2 niveles asistenciales: la atención primaria y la atención especializada. Hablábamos de que la atención primaria eran servicios básicos, era la puerta de entrada al servicio sanitario por parte del individuo, de la familia y de la comunidad, cuyo dispositivo asistencial era el centro de salud y sus principales funciones eran promoción de la salud y prevención de la enfermedad. También realizaba atención domiciliaria, mientras que la atención especializada se realizaba normalmente en centros de especialidades o en los hospitales en régimen de asistencia ambulatoria o de ingreso. También comentar que las características principales de la atención primaria eran su accesibilidad, como hemos comentado, que se realizaban actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, que la manera de acceder es espontánea, que su dispositivo asistencial de nuevo es el centro de salud y los consultorios, y que el régimen de atención era tanto en el centro como en el domicilio, mientras que la atención especializada, la complejidad técnica era mucho mayor y por eso se desarrollaban una gran cantidad de actividades diagnósticas y curativas. Su manera de acceder era normalmente por indicación facultativa y su dispositivo asistencial eran los centros de especialidades y los hospitales, lo cual llevaba a un régimen de atención que podía ser ambulatoria o con ingreso. Sería bueno comentar las características propias de la atención primaria en cuanto a que generaba una atención integral, integrada en el sistema, también era continuada durante las 24 horas del día y accesible, ya que vemos que era de manera espontánea la manera de acceder a ella, activa y desarrollada por equipos, porque vamos hacia la comunidad, les prestamos ayuda a la comunidad, por eso es activa y desarrollada por equipos, un equipo asistencial formado por la unidad de médico y enfermera, comunitaria y participativa, en la cual permitimos la participación de la propia comunidad en cuanto a cuestiones de salud, programada y evaluable, ya que podíamos ir estableciendo fechas para la atención del paciente y se podía evaluar el trabajo a través de los registros que hay. Y por último, docente e investigadora, ya que no está carente de recibir profesionales en formación.
Luego simplemente recordad que aquí en España se dividían las distintas zonas en áreas o departamentos de salud, que eran las estructuras fundamentales del sistema sanitario y que gestionaban de manera unitaria los centros del servicio de salud de cada comunidad autónoma. Recordemos que las áreas de salud normalmente era un territorio geográfico en el que había un hospital y alrededor habían unos centros de salud. Pero luego no nos olvidemos de las zonas básicas de salud. Decíamos que las zonas básicas de salud eran pequeñas parcelas dentro de esas áreas o departamentos de salud en las cuales se servía de referencia para la actuación de un equipo de atención primaria. Es decir, serían aquellas pequeñas zonas que tienen la cobertura de un centro de salud. Por otro lado, en cuanto al marco legislativo a nivel español, ya os comenté que no era algo que íbamos a preguntar en el examen, sino que era algo a tener en cuenta como marco introductorio, pero sí que estaría bien que echáramos un ojo a lo que es el Reglamento Sanitario Internacional. Recordemos que se estableció por la OMS en 1951 con el fin de vigilar y controlar las enfermedades infecciosas graves, aquellas llamadas cuarentenales, como eran el cólera, la peste, la fiebre amarilla, la viruela, la fiebre recurrente y el tifus. Recordad también que dijimos que después de que en 1995 aparecieran brotes de cólera en América del Sur y de peste en la India, incluso del ébola, que llegó por aquel momento, se establecieron una serie de nuevos parámetros en el año 2005 en cuanto al Reglamento Sanitario Internacional. Es importante que sepamos que este Reglamento Sanitario Internacional ayuda a prevenir la propagación de enfermedades a nivel internacional, a controlarlas en caso de que aparezcan y a proporcionar una respuesta de salud pública adecuada, rápida y organizada. Otro de los contenidos que abarcábamos en este tema era la diferencia que había entre interdisciplinariedad y multidisciplinariedad. Cuando hablábamos de interdisciplinariedad nos referíamos a un proceso en el que existen varias disciplinas que están relacionadas entre sí y que guardan una serie de vínculos previamente establecidos con los que se evitaban que se llevaran a cabo acciones de forma aislada o fragmentada, de tal modo que conseguíamos sacar lo mejor de cada una de estas disciplinas. Sin embargo, cuando hablábamos de multidisciplinariedad, hablábamos de la presencia de varios profesionales de diferentes disciplinas que trabajaban buscando algo común, pero no había comunicación entre ellos. Otro de los puntos tratados era la inteligencia epidemiológica, que se definía como el proceso de detección, cribado, verificación, análisis, evaluación e investigación de la información de aquellos eventos o situaciones que podían representar una amenaza para la salud pública. Y seguíamos con las definiciones. Decíamos que una alerta epidemiológica era un mensaje de alerta difundido de manera internacional cuando se sospechaba que existía un riesgo para la salud de la población frente al que había que tomar medidas en salud pública de manera urgente. Y esto es importante, hablábamos de que la inteligencia epidemiológica englobaba dos componentes principales, la vigilancia basada en indicadores y la vigilancia basada en eventos. Decíamos que la vigilancia basada en indicadores consistía en la recolección, en el análisis e interpretación de datos estructurados que provenían de sistemas de vigilancia existentes, como podían ser registros, datos de mortalidad, de laboratorio, mientras que la vigilancia basada en eventos podía consistir en la captura, el filtrado y la verificación de información sobre eventos que pueden tener una repercusión en la salud pública, pero que provenían de fuentes oficiales o no, pero podían ser ONGs, Internet, los medios de comunicación, la propia comunidad. Y por último, en este tema hablábamos de que había una serie de criterios que podían convertir la señal en alerta nacional o internacional, que eran los criterios de notificación SIAPR, entre los que se encontraban aumento repentino o inesperado de la incidencia o gravedad de una enfermedad con riesgo de propagación, enfermedades emergentes, cambio del patrón epidemiológico, detección de una nueva cepa, cualquier evento que requería de una acción rápida y coordinada para su contención y, por último, aquellas enfermedades sujetas a la declaración urgente de la OMS por el Reglamento Sanitario Internacional que ya hemos visto anteriormente.
Bien, y con esto yo creo que estaría más que vista y repasada la sesión 7. Bien, comenzamos con la sesión número 8, en la cual retomamos el tema 2 en su última parte y en él hablamos sobre ética y salud en las políticas. En este tema, importante la definición de bioética, que hablaba de un estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que dicha conducta es examinada a la luz de los valores y principios morales. Sería también importante hablar de que los filósofos norteamericanos Tom Beauchamp y James Childress en el año 1979 establecieron el sistema de 4 principios de la bioética: el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia. Recordemos a su vez que el principio de beneficencia promovía el bien para el paciente y la comunidad. También decía que ayudar a los demás en sus necesidades siempre que ellos voluntariamente lo pidan y lo acepten. Es decir, hablaba del consentimiento informado. Hablaba de que este principio de beneficencia se basaba sobre todo en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. En cuanto al principio de no maleficencia, sobre todo hablaba de no hacer daño. No dañar es más obligatorio que la exigencia de promover el bien. En cuanto al principio de autonomía, pues hablaba de que el sujeto que había sido debidamente informado en todas las ventajas e inconvenientes de la intervención debía estar de acuerdo con su realización. También habla de la capacidad de actuar con conocimiento de causa y sin coacción externa. También comentaba la importancia de la tarea educativa que obliga al profesional sanitario a informar correctamente. Y por último, también hablaba de que la educación para la salud suponía el arte de ayudar a la población a que decidiera en libertad y sin coacciones ni manipulaciones de acuerdo con sus creencias. Y por último hablaba del principio de justicia, en el cual hablaba de la virtud de dar a cada persona lo que era suyo y que cada paciente debe tener acceso a los servicios médicos adecuados, dignos y básicos. También hablaba, por otro lado, de la obligación de igualdad en la distribución equitativa de los recursos y de no hacer juicios de valor ni distinciones por origen racial, sociocultural, socioeconómico o religiosas. Otro de los conceptos de los que hablábamos en este tema era de la deontología, en la cual hablábamos que era un conjunto de normas y deberes dirigido a un colectivo de profesionales para guiar el ejercicio de su profesión desde la perspectiva ética. Aquí hablábamos que las funciones principales de la deontología eran consolidar la identidad personal, legitimar socialmente la práctica profesional, servir de marco para la defensa ante la crítica social y jurídica del ejercicio profesional. En este tema, recordar que estuvimos hablando sobre 4 declaraciones principales con respecto a la ética médica. Hablábamos de la Declaración de Ginebra. Recordemos que lo que expone la Declaración de Ginebra es proteger los principios éticos de la profesión. Por otro lado estaba la Declaración de Helsinki, en la cual habla de los principios éticos de la investigación médica en seres humanos. En cuanto a las declaraciones de Taipei, recordad que era prácticamente muy parecido al de Helsinki. Estamos hablando de un anexo, por decirlo de algún modo, en el cual se habla de la gran cantidad de datos que tenemos de los pacientes. Por lo tanto, en esta declaración habla de la investigación sobre las bases de datos, datos masivos y biobancos de pacientes. Y por último, la Declaración de Tokio, en la cual decía que la medicina debía de trabajar para el beneficio de la persona y evitar prácticas abusivas en cuanto a medicina. En este tema aparece la palabra globalización, que suponía el proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que dotaban a esto de un carácter global. Y hablábamos de otra definición más, salud global, que decíamos que era la disciplina encargada de estudiar los procesos de salud a gran escala, entendiéndola como un asunto de todos, influido por determinantes comunes a nivel mundial y que traspasaba las fronteras de los propios países. Hablábamos de que la salud global tenía una serie de características, una que trasciende a las fronteras nacionales, otra que requiere la cooperación global, además incluye la prevención y la atención primaria, tiene como objetivo la equidad, es inter y multidisciplinaria y por último que estaba estrechamente relacionada con la globalización.
Hablábamos también de las ventajas e inconvenientes que suponía este término de globalización del que habíamos comentado anteriormente, y hablábamos de que como ventaja era una apertura cultural de mercados y de ideas, también que había un progreso tecnológico que seguía a este tipo de procesos, mejoraba las comunicaciones, suponía un crecimiento económico, pero ¿a quién beneficia la globalización? ¿Para quién es un aumento de calidad de vida? Es lo que también estaba dentro de sus inconvenientes, ya que aumentaba las desigualdades y la marginalidad, aumenta la interdependencia entre países. También hay una cantidad de movimientos rápidos de dinero que vienen y van y que siempre se van al mismo sitio, por decirlo de algún modo. Falta de competitividad por la tendencia a los monopolios globales y un mayor control de los medios de información. Hablábamos de la necesidad que había detectado la OMS de que hubiese en todas las políticas un centro común, y ese centro común era la salud. Es decir, que hubiese salud en todas las políticas. Y hablábamos que esto tenía unos principios de legitimidad, responsabilidad, transparencia, participación, sostenibilidad y, por último, de colaboración. Recordemos que también al final del tema hablábamos de One Health, en el cual decíamos que era, por decirlo de algún modo, era la unión de la salud en los humanos, en los animales y en el medio. No se podía entender solamente tratar la salud de los humanos, ya que muchas enfermedades venían dadas por el medio ambiente en el que estamos y por los animales. Una pregunta que me hicisteis en clase que no contesté y al día siguiente se me pasó fue que el One Health empieza a gestarse en el año 2013 y a partir de ahí es cuando empieza a evolucionar poco a poco. Bien, y encaramos lo que serían las dos últimas sesiones, la sesión 9, la sesión 10, en las que definíamos el tema 3, que eran las nuevas tendencias en salud pública, la salud electrónica. Recordad que hablábamos de las TICs, diciendo que eran las tecnologías de la información y la comunicación. Hablábamos de aquella nueva sociedad que había surgido, ¿no? Un nuevo modelo que era la sociedad del conocimiento. Y esto se realizaba a través de nuevas alternativas en cuanto a la adquisición de información, como eran las EMUP Health y la telemedicina. Pues bien, en este tema es importante que sepamos un poquito lo que es cada una de estas siglas que hemos nombrado, cada una de estas nuevas tecnologías. Definiríamos eHealth como el uso de las TICs con ayuda de Internet para mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y la gestión de nuestra salud. Es decir, si recordamos, decíamos que la eHealth era la aplicación de TICs en un entorno sanitario en todos los niveles. En cuanto a la mHealth, hablábamos de que era aquella práctica clínica que realizan los sanitarios y la salud pública con el apoyo de dispositivos móviles. Es lo que llamaríamos asistencia sanitaria móvil. Por lo tanto, es una asistencia que se apoya en los dispositivos móviles con el fin de adquirir y procesar los datos del paciente, sus hábitos y crear entornos para el diagnóstico y el tratamiento. Cuando hablábamos de la UHealth, hablábamos de la Ubiquitous Health, la salud ubicua a través de nanotecnología, a través de inteligencia artificial, incorporando dispositivos lo menos intrusivos posibles para adquirir datos propios del paciente que pudieran ayudar en el seguimiento del tratamiento e incluso en el cambio de hábitos de vida nocivos. Y hablábamos de la pHealth, que hablábamos de que era algo más futurista, era la atención sanitaria personalizada, recogida a través de todos los dispositivos y gracias a ello podíamos realizar unos planes de actuación todavía más personalizados de los que se pueden realizar hoy en día. En cuanto a la teleasistencia, hablábamos que podía ser de dos tipos, síncrona y asíncrona. Hablábamos de síncrona en la cual era muy parecida a la relación asistencial tradicional, en la que superábamos esa barrera espacio-temporal. Era una comunicación directa con el paciente. En cuanto a la comunicación asíncrona, hablábamos de que era una relación un poco más pobre, ya que era una manera de comunicarse en la cual no teníamos que estar en el mismo espacio temporal que el paciente, ya que él pues mandaba un vídeo, un mail y a partir de ahí se analizaba y se le mandaba una contestación.
Recordar que hablábamos de 4 tipos de alfabetización. La alfabetización, que era enseñar a leer y escribir, la alfabetización en salud, que era simplemente enseñar sobre salud a la población. Luego estaba la alfabetización digital, era dotar a la población de conocimientos sobre las nuevas tecnologías. Y por último, la suma de todas, la alfabetización digital en salud, que era enseñar a la población cómo adquirir información a través de los medios digitales. Recordemos que empezábamos la sesión 10 hablando de que la utilización de las aplicaciones en salud permitían un empoderamiento del paciente, una modificación de hábitos, cambio de relaciones y procesos, una mejor monitorización de sus constantes y, por último, trabajar con una gran cantidad de datos, el Big Data del que hablábamos. Por último, hablábamos de las comunidades de pacientes. Decíamos que eran conjuntos de personas que se relacionan e interactúan a través de Internet, compartiendo una finalidad que les sirve de cohesión, que en este caso sería una patología. Así se establecían una serie de reglas que se podrían basar en distintos tipos de recursos, como podrían ser foros, mensajería, blogs. Bien, y con esto acabaríamos el pequeño repaso que os he hecho a toda la trayectoria de temas que hemos visto. Espero que os sea de utilidad a la hora de emprender los estudios y que tengáis mucha suerte en el examen. Mucho ánimo y muchas gracias por vuestra atención.